Bienvenidos todos. Me da mucho gusto presentarles hoy a Rogelio Orozco Duarte, quien es postdoc delegado aquí, trabajando en el grupo de reacción estelar. Rogelio estudió la maestría y doctorado en el Instituto de Astronomía de Ensenada, primero con Aida Buffer y luego con Aida y Guillermo García Segura. Guillermo ha trabajado en su doctorado en modelos hidrodinámicos de superburbujas con aplicaciones en las nubes Magallanes y calculó emisidad en rayos X. Y ahora, desde que se unió al grupo, estudia cualquier cosa que le da la gana. Entonces, nebulosas planetarias, superburbujas, nebulosas por Rayet. Calculamos, intentamos hacer siempre transferencia relativa para comparar directamente con las simulaciones. Rogelio tiene mucha experiencia saltando entre códigos hidrodinámicos públicos y le ha metido mano a algunos otros. Entonces, hoy nos va a hablar de su artículo recientemente aceptado, que es la emisión de rayos X de nebulosas planetarias cuando tienen estrellas tipo Rayet. Rogelio está muy nervioso, así que... Sí, estoy nervioso, así que si de repente desvío la mirada por los nervios, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Entonces les voy a presentar un poquito de los resultados que acabamos de publicar recientemente en ese estudio donde intentamos averiguar cuál es el impacto de los vientos Wolf-Rayet de estrellas de baja masa tipo Wolf-Rayet en la emisión de rayos X de nebulosas planetarias. Pues es un trabajo que he realizado en conjunto con Jesús, con Janis, un antiguo estudiante de doctorado de este posgrado, y un estudiante de doctorado de Alemania y un investigador de Rolf Reicher, que es asesor de Lugo. Entonces, quiero empezar definiendo lo que es una nebulosa planetaria, así de una manera muy breve, muy de pocos detalles. En general, pues todos conocemos fotos de nebulosas planetarias, son esas fotos que yo creo que cuando estábamos en prepa, en secundaria, en primaria, son las fotos que nos cautivan para querer estudiar astronomía, porque son muy bonitas. Y particularmente en una nebulosa planetaria, lo que tenemos es un progenitor o una estrella progenitora de baja masa. Esa es la que va a hacer que todo este gas sea producido. El rango de masa de este tipo de estrellas son de 1 a 8 masas solares. Además, tenemos un cascarón que se está expandiendo, que está compuesto tanto por gas ionizado como por polvo. Y este gas ionizado, nuevamente, está impulsado por esa estrella central, pero particularmente está impulsado por una estrella final que se encuentra en las últimas etapas de su evolución. ¿Ok? Pero ¿dónde se encuentran localizadas en el diagrama HR? Aquí les muestro un diagrama HR de modelos de evolución estelar publicados por Miller Bartolomé en 2016, que son particularmente para modelos de baja masa. Y esas estrellas que están impulsando o están haciendo que esta nebulosa planetaria se expanda son las estrellas que se encuentran en esta posición de diagrama HR, que las vamos a clasificar como estrellas post-AGB. Las llamamos de esta manera porque son básicamente estrellas que acaban de salir de la fase AGB que se encuentra en esta zona. Pero, ok, son un montón de detalles. Tenemos una estrella evolucionada que impulsa un cascarón de gas fotoionizado, que además tiene polvo. Pero hay más. Aparte de eso, las nebulosas planetarias también son calientes. Esta es una imagen en 3 colores, donde tenemos nitrógeno 2, helio, perdón, 4 colores. Nitrógeno 2, helio 1, oxígeno 3 y rayos X, ¿ok? Denotados por el color morado. Particularmente cuando analizamos la emisión en rayos X de las nebulosas planetarias, encontramos que estas tienen una componente de gas caliente que ronda aproximadamente en el orden de 10 a la 6 Kelvin, ¿ok? De hecho, esto no es algo tan nuevo, esto es algo que se conoce desde los 80. En este paper de deporte, utilizando ExoSat, estudiaron esta nebulosa que es NGC 1360 y encontraron, pues, desde las primeras detecciones de rayos X en nebulosas planetarias. Pero después, con el lanzamiento de Chandra, de XMM Newton, durante la etapa de los 2000 fue que se comenzaron a tener mejores detecciones de la emisión difusa de rayos X en nebulosas planetarias. Este es un ejemplo que les muestro aquí del artículo de Trudeau 2001, en donde tenemos una imagen en escala de grises de H-alfa y los contornos en color blanco muestran la emisión de rayos X extendida o difusa de esta nebulosa. ¿Okay? Y aquí les muestro, pues, esta misma nebulosa, pero ya en una composición de colores entre nitrógeno 2, H-alfa y rayos X. Esto es visto desde Chandra. ¿Okay?
Después, diferentes grupos de investigación comenzaron a intentar ver qué otras nebulosas planetarias contenían rayos X, y prácticamente desde todo el principio de los 2000 y parte de la década pasada encontraron pues diferentes nebulosas planetarias que tenían emisión extendida. Aquí les muestro nada más un ejemplo de 3 nebulosas planetarias. La nebulosa de la izquierda y la derecha son detecciones hechas con XMM Newton, y la de abajo fue hecha con Chandra. Ok, pero ¿qué es una burbuja? ¿Ok? Típicamente este tipo de modelos lo conocen como el modelo de doble viento, en el cual lo que pasa es que cuando la estrella se encuentra en fase AGB libera un viento lento, pero tiene una alta pérdida de masa. Esa combinación de parámetros entre viento lento y la alta pérdida de masa hace que durante la fase AGB la estrella barra un cascarón. ¿Ok? Luego, cuando la estrella entra en fase post-AGB, empieza en una fase de un viento rápido que puede rondar entre los 5.000 a 4.000 kilómetros por segundo. Es un viento, pues, hecho una raya, ¿no? Entonces, este viento lo que hace es comprimir el material dejado por la fase AGB de la estrella y forma un cascarón, ¿ok? Aquí les muestro nada más una especie de ejemplo no scientific accurate de cómo podríamos visualizar un cascarón de una burbuja, donde tenemos el viento post-AGB soplando y empujando el cascarón de la fase AGB, formando este cascarón compuesto de 2 tipos de materiales, ¿no? Pero pues de nuevo, esto nada más lo hice con Gemini, por ejemplo, no lo tomen como de escenario, ¿no? Y bueno, particularmente creo que es entre los 60s y casi hasta el final de los 70s, las personas, diferentes investigadores de diferentes grupos de investigación intentaron entender cuál es la estructura en este tipo de burbujas calientes. Particularmente Dyson encontró que cuando tú supones un modelo de un choque adiabático, la temperatura de la componente caliente de la burbuja debe tener una dependencia que va con el cuadrado de la velocidad del movimiento. Pero lo que pasa aquí es que, ok, si tomamos este modelo como válido y empezamos a hacer un poquito de números, unos servilletazos, encontramos que la temperatura predicha por este tipo de modelos ronda entre 10 a la 7 y 10 a la 8 Kelvin. Pero si lo comparamos con observaciones de nebulosas planetarias, la burbuja caliente, nosotros hemos estimado, bueno, se ha estimado, perdón, que tiene valores de entre 1 a 3 por 10 a la 6 Kelvin. Entonces, pues hay aquí un problema, ¿no? O sea, nuestro modelo no está empatando las observaciones, ¿ok? Que esta es, yo creo, la afirmación clásica de cualquier problema en astronomía y en la ciencia general, ¿no? Nuestro modelo no puede explicar lo que estamos observando. Y, ok, después de esto, diferentes soluciones fueron surgiendo para intentar explicar este perfil de la temperatura de la componente caliente de las burbujas. Particularmente en el 77, Weaver y colaboradores publicaron un modelo analítico para burbujas impulsadas por vientos de estrellas, donde ellos proponen que es necesario hacer la inclusión de conducción térmica para explicar la temperatura en estas burbujas creadas por viento. ¿Esto por qué ocurre? Eso ocurre porque cuando analizamos la estructura de estas burbujas, hay un gradiente muy fuerte de temperatura en la interfaz entre el gas caliente y el gas fotonionizado que está variando la estrella. Entonces, al tener ese tipo de gradientes muy grandes, debería haber un elemento difusivo como es la conducción térmica, la cual nos permite tener un intercambio de energía entre estas dos fases de gas y conseguir esa temperatura. Y pues en el 2008, Stephen y colaboradores lo que hicieron fue realizar modelos en una dimensión hidrodinámicos de nebulosas planetarias, en donde hacían la inclusión de la conducción térmica en sus modelos, con el fin de ver si esto efectivamente podía explicar observaciones de rayos X en una muestra de burbujas calientes alrededor de estrellas post-AGB. Y, ok, aquí les muestro un ejemplo de los gráficos de ese paper. Tenemos luminosidad en rayos X en función de la temperatura, también en rayos X, y encontraron que sí, efectivamente la conducción térmica parece poder explicar las observaciones de nebulosas planetarias. Pero hay 2 caveats de conducción térmica. El primero es que si
Tenemos campos magnéticos, la presencia en campos magnéticos puede suprimir altamente el efecto de la conducción térmica. Entonces, si tenemos conducción térmica, pero hay campos magnéticos, en realidad no la temperatura no necesariamente va a ser del orden de 16. Y lo otro es, y de esto voy a hablar un poquito más adelante, es que el tratamiento clásico para la conducción térmica está basado en un gas que es rico en hidrógeno. ¿Okay? Y bueno, otra solución para esto, que esto lo estudiaron extensivamente tanto Jesús como Jane, iba a decir la década pasada, pero Jesús tiene últimamente como un golpe de edad. Gracias, qué Ya no te me tomas todo. Entonces, particularmente cuando estudias ese tipo de burbujas en 2 dimensiones, lo que puedes obtener en este tipo de casos es que ahora puedes resolver una capa de mezclado turbulento entre el gas caliente y el gas fotonizado. ¿Okay? Entonces, al tener esa especie de mezclado material entre gas caliente y gas a un poco más de baja temperatura de la componente caliente de la burbuja, lo que consigues es que haya, es que sí haya más o menos efectivamente una contribución a la emisión de rayos X de un gas que tiene una temperatura de 16. Y de hecho, encontraron en esta serie de artículos que efectivamente modelos que no tienen conducción térmica, los cuales están denotados por los símbolos que no están rellenos, pueden también reproducir las observables de la componente caliente de nebulosas planetarias. Entonces parece que no necesariamente es obligatorio incluir conducción térmica en modelos hidrodinámicos de nebulosas planetarias. Ok, parece que tenemos el mismo ejemplo. Ok, pero si recuerdan ese par de cositas, les dije, ok, otra cosa aparte de la conducción es que no tiene consideración un gas pobre en hidrógeno, pero ¿qué tiene eso que ver con todo esto? Lo que pasa es que gracias al survey Champlain, que fue un survey dedicado a estudiar nebulosas planetarias utilizando Chandra, se encontró que una fracción importante de todas las nebulosas planetarias que tienen rayos X son nebulosas que además tienen una estrella deficiente en hidrógeno en su centro. A estas nebulosas, a estas estrellas deficientes en hidrógeno, las llamamos nebulosas estrellas tipo Wolf-Rayet, ¿ok? Solamente que aquí vamos a hacer la denotación de que las escribimos como nebulosas Wolf-Rayet con un bracket, ¿ok? Esto es porque cuando las vemos espectroscópicamente tienen muchas similitudes con las estrellas tipo Wolf-Rayet que tienen progenitores de alta masa, pero para denotar esta descendencia de una estrella de baja masa utilizamos los brackets, ¿ok? Ok, entonces, al saber que tenemos todo ese tipo de estrellas deficientes en hidrógeno, lo que particularmente ese grupo en Alemania ha dedicado gran parte de su tiempo es intentar hacer modificaciones a la conducción térmica para incluir ahora esta componente deficiente en hidrógeno y ver si al hacer esto sus modelos en 1D son capaces de reproducir las propiedades de rayos X de ahora de estrellas que son deficientes en hidrógeno o estrellas Wolf-Rayet. Aquí está el ejemplo de la luminosidad de la temperatura en rayos X como función del rayo de la burbuja. ¿Ok? Los hexágonos muestran estrellas tipo Wolf-Rayet o nebulosas tipo Wolf-Rayet y las líneas continuas con diferentes colores muestran los modelos hidrodinámicos de esos artículos. Particularmente esto lo saqué del artículo de Schoenberg 2024 y podemos ver que, ok, parece que más o menos sí logran explicar, por ejemplo, la luminosidad de rayos X, pero si se fijan hay bastantes nebulosas que no necesariamente logran explicar, aún incluyendo un tratamiento diferente para la conducción térmica. Otra cosa que hay que destacar es que los modelos estelares que ellos utilizan para modelar las burbujas son a partir de estrellas que son ricas en hidrógeno, ¿ok? Hasta el momento no había modelos de evolución estelar que incluyeran una estrella pobre en hidrógeno. Entonces lo que ellos hacían era básicamente escalar la pérdida de masa y la velocidad del viento de las estrellas para más o menos reproducir los valores estelares observados en estrellas pobres en hidrógeno, ¿ok? Okay. ¿Vale? Perdona mi ignorancia, pero la diferencia entre una estrella rica y una pobre en hidrógeno
en abundancia, ¿qué quiere? ¿Cuál es esa diferencia? O sea, ¿cuándo es que una estrella la llamamos pobre en hidrógeno? Que básicamente no, o sea, ves una fracción así nula de hidrógeno. Esta parte como... Tenemos unos datos porque tenemos otros modelos nuevos, pero no tengo, te lo puedo dar en respuesta. No, ok. ¿Sí? Creo que es 40%. 40%. Menos de 40%. Menos del 40% más. Más en la superficie. En la superficie, ok. Gracias, Jesús. Entonces, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, hablar sobre esto que acabo de mencionar, de que no hay modelos de evolución estelar para esas estrellas pobres en hidrógeno, y hablar un poquito de este resultado de un paper publicado por Jesús y un par de colaboradores de él en 2024, donde se dieron a la tarea de analizar espectroscópicamente y con diferentes y con parámetros estelares muestras de estrellas de Wolf-Rayet de alta masa y de baja masa, y encontraron que hay una clara diferencia entre ambas poblaciones cuando las ves en este plano de 3 dimensiones, donde pones la tasa de pérdida de masa, la temperatura efectiva y la luminosidad, y encuentran que pueden separar ambas poblaciones al graficarlas en este plano, y lo que después proponen es una tasa de pérdida de masa empírica a partir de esto, a partir de ajustar esta población para las estrellas Wolf-Rayet de baja masa, ¿ok? La cual está dada por esa ecuación de ahí. Entonces, ahora sí, con esto en mente, con ese resultado para la tasa de pérdida de masa, lo que nos propusimos primeramente fue hacer modelos de evolución estelar. Esta parte lo hizo Yanis, a quien ya mencioné al comienzo de la presentación. Ella utilizó MESA para producir modelos de evolución estelar, los cuales nosotros dijimos, ok, vamos a utilizar esos modelos con el fin de ver si al incluir una tasa de pérdida de masa diferente, esto afecta las propiedades de rayos X de la burbuja caliente que se va a formar, ¿ok? Entonces, la idea fue producir esos modelos de estrellas Wolf-Rayet o estrellas deficientes en hidrógeno, y además a la par tener un modelo de control, digamos así, de esta manera, donde utilizamos una tasa de pérdida de masa típica para estrellas centrales post-AGB, que son ricas en hidrógeno, o les podemos también llamar tipo pertenecientes a una nebulosa planetaria de clase. ¿Okay? Entonces, la idea fue, ok, que la estrella debe seguir exactamente la misma evolución en el diagrama HR, pero la pérdida de masa la vamos a cambiar. ¿Okay? Aquí les muestro el diagrama HR, aquí están, no se nota, pero están ambos modelos de evolución están graficados uno encima del otro. Pues esto nos muestra que efectivamente obtenemos la misma transición a lo largo del diagrama HR en ambos tipos de modelos. Producimos modelos de 1, 2 y 3 masas solares, pero lo que sí quiero anotar aquí, y lo que les mostré, y lo que marco con estos diferentes simbolitos, son diferentes etapas de la evolución de ambos tipos de estrellas. Como podemos ver, cuando nosotros tenemos una tasa de pérdida de masa para una estrella deficiente en hidrógeno, la evolución en el diagrama HR se vuelve acelerada. Eso quiere decir que, por ejemplo, para una estrella de 3 masas solares, cuando la estrella rica en hidrógeno apenas está comenzando su viaje a lo largo de la traza post-AGB, la estrella deficiente en hidrógeno ya se cuenta mucho más adelante en temperatura efectiva. ¿Okay? Ok, este diagrama ya sé que es mucha información. Me voy a centrar particularmente primero en esto. Aquí tenemos la velocidad terminal del viento de la estrella en función de la temperatura efectiva. ¿Okay? Los diferentes puntos, las estrellas muestran una muestra de estrellas tipo Wolf-Rayet, y los circulitos muestran estrellas post-AGB ricas en hidrógeno, alrededor de nebulas planetarias típicas. ¿Okay? Como podemos ver, realmente no hay una diferencia sustancial entre la velocidad terminal del viento y en la luminosidad de temperatura efectiva, pero cuando nos vamos a ver lo que es el momento del viento en estrella, sí encontramos que ya hay una clara diferencia entre ambos tipos de familias de modelos. Las líneas punteadas muestran los modelos ricos en hidrógeno, y las líneas sólidas muestran los modelos que son deficientes en hidrógeno. ¿Okay? Entonces podemos ver que el incluir esa tasa de pérdida de masa hace que las estrellas que son deficientes en hidrógeno tengan un mayor momento en el tiempo. Además, son capaces de explicar bastante bien algunas de las estrellas, del momento del viento estimado para estrellas
tipo Wolf-Rayet. Disculpa una pregunta. Ese punto que tienes a 4.000 kilómetros por segundo, ¿qué pérdida de masa tiene? Porque está en ese 2371. A 4.000. Ajá, sí. Son como 10 a la menos 7.5 más o menos por año. Sí. Ok. Pero sí. Entonces, lo que hicimos después fue decir, ok, ya tenemos nuestros modelos de evolución estelar. Vamos a tomar diferentes parámetros estelares, la tasa de pérdida de masa, la tasa de fotones ionizantes y la velocidad terminal del viento, y lo vamos a meter en un código de hidrodinámica para ahora sí analizar las diferencias en las propiedades de rayos X de ambos tipos de familias de modelos. ¿Okay? Además, hicimos otra cosa más. Los modelos también incluyen enfriamiento radiativo. ¿Ok? Entonces, lo que hicimos aquí fue escoger dos tipos de enfriamiento radiativo, uno para cada tipo para las estrellas deficientes en hidrógeno y uno para las estrellas que son ricas en hidrógeno. ¿Ok? Entonces, al escoger particularmente para el caso de las estrellas Wolf-Rayet un set de abundancias para un viento rico en carbono y deficiente en hidrógeno, encontramos que el enfriamiento radiativo es 3 órdenes de magnitud más grande en comparación al caso de una nebulosa del planeta Nestor. ¿Okay? Entonces, esto también va a tener un impacto a la hora de la formación de la burbuja caliente. Y bueno, aquí les muestro un par de ejemplos de los modelos. De este lado tenemos el modelo rico en hidrógeno, el de la estrella clásica normal, y del otro lado el modelo homogéneo. Entonces, vemos que, por ejemplo, en el caso del modelo pobre en hidrógeno, el viento es tan fuerte que el comienzo de la expansión de la burbuja genera un cascarón bastante más delgado que el caso rico en hidrógeno. Aquí les voy a mostrar un snapshot. Eso es a la misma edad en ambos modelos, pero también esto es ocasionado por las pérdidas radiactivas. Hacen que el cascarón no forme tantas inestabilidades hidrodinámicas en el caso de pobre en hidrógeno. Ay, perdón, ¿qué parámetros tiene de inyección? La inyección sigue es función del tiempo. O sea, sigue los parámetros de evolución estelar de la estrella central. O sea, bueno, hasta 2000 podemos verlo. 2000 años, estamos hablando del orden era de 2 masas solares. Sí, del orden como 10 a la menos 7 masas solares por año en el caso pobre en hidrógeno. Una tasa de fotones ionizantes como el orden de casi 10 a la 47.8, digamos. Y tiene como alrededor de casi 4.000 kilómetros por segundo la velocidad terminal del viento. Pero ahí tienes una velocidad de choque muy alta. Sí. Y si tienes una velocidad de choque muy alta, tu cooling distance, digamos, es bastante extendido. Yo veo una capa muy delgada. Sí, pero eso, en el caso del modelo por hidrógeno, cambia porque la función de enfriamiento es diferente. Entonces, el tiempo en el que pasa, por ejemplo, momentos binarios driven es diferente. Ok, bueno, continúo. Entonces, sí, lo que hicimos ya teniendo los modelos fue primeramente ver cómo es que se comparan el crecimiento de la burbuja caliente con la temperatura efectiva. Este tipo de diagramas son bastante utilizados particularmente por Schoenberger y su grupo, ya que nos permiten tener una especie de observable directa de lo que sería el radio de la burbuja, bueno, una comparación directa del radio de la burbuja con la temperatura efectiva de la estrella. ¿Ok? Entonces, las líneas aquí de diferentes colores son los modelos de burbujas calientes que tenemos, y las estrellas y los circulitos son observaciones de nebulosas planetarias. ¿Okay? Nuevamente, estrellas son pobres en hidrógeno y círculos son ricos en hidrógenos. ¿Ok? Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en el modelo de una masa solar, encontramos que hay una formación
atrasada o retardada de la burbuja caliente. Esto es debido a las pérdidas o al incremento radiativo. Es tan fuerte que al comienzo de la evolución le cuesta al viento comenzar a empujar el material circundante, ¿ok? Y es por eso que hasta altas temperaturas efectivas, la burbuja se empieza a formar, ¿ok? Esto, de hecho, es un resultado que también se encuentra cuando se incluye conducción térmica. Entonces, pues tiene... estamos encontrando coincidencias en ambos tipos de modelos, ¿no? Además, pues como les mencionaba, la burbuja se empieza a formar hasta que tienes temperaturas efectivas muy altas. Esto hace que posiblemente observar ese tipo de objetos sea muy difícil a temperaturas efectivas muy bajas, porque pues la burbuja prácticamente va a ser un impacto. Ok. Y bueno, para calcular los rayos X, lo que hicimos fue calcular la medida de emisión diferencial. Esto es básicamente la medida de emisión por unidad de volumen. Y esto lo que hacemos es calcularla por diferentes líneas de temperatura. ¿Ok? Aquí nos vamos entre 10 a la 5 y 10 a la 9, que es más o menos lo que uno esperaría de casa que emite rayos X. Y lo que hicimos, aparte de esto, fue dijimos, ok, aquí hay un problema. No podemos asumir que las abundancias del caso de una burbuja que es pobre en hidrógeno son uniformes, porque tenemos un gas que dejó la fase AGB, que es rico en hidrógeno, y un gas que es pobre en hidrógeno, que está siendo inyectado por la estrella central. Entonces va a haber una mezcla de dos tipos de gas con abundancias diferentes, contribuyendo a la emisión de rayos X. Entonces lo que hicimos fue en nuestras simulaciones incluir un escalar que nos permitió diferenciar entre el viento que está siendo inyectado y el gas que queda de la fase AGB, ¿ok? Entonces aquí podemos ver en la medida de emisión diferencial toda la componente del gas rico en hidrógeno y la componente del gas pobre en hidrógeno. Entonces, una vez que tenemos estas medidas de emisión diferencial, lo que hicimos fue usar el código Chianti para calcular un espectro sintético en rayos X. Aquí les muestro un ejemplo para un modelo de los masas solares. Podemos ver que es bastante más considerable pues es prácticamente dominante la componente del gas pobre en hidrógeno a la contribución total del espectro, porque pues, prácticamente pues queda cubierta por el espectro total, ¿no? Entonces se muestra en morado. La fase rica en hidrógeno sí contribuye a bajas energías, pero altas en una energía, en bienes de energía altos, pero realmente no es tan significativo, ¿ok? Entonces, en el caso de un estrella tipo Wolf-Rayet, sí vamos a encontrar que va a haber una contribución importante debido al viento pobre en hidrógeno que está siendo inyectado por la estrella. ¿Ok? Y aquí les muestro una comparación con las observaciones entre la temperatura y la luminosidad de rayos X que obtenemos en ambos modelos en función de la temperatura efectiva. Las líneas discontinuas son nuevamente modelos ricos en hidrógeno y las líneas sólidas son modelos pobres en hidrógeno. Ok, aquí lo que encontramos es que, pues, en general, entre ambos tipos de modelos encontramos que sí hay coincidencias o hay hay buena, ya no me acuerdo cómo se dice agreement en español. ¿Qué palabra? Agreement. Concordancia, gracias. Entre nuestros modelos y las observaciones de las bolsas planetarias, tanto las ricas como las pobres en hidrógeno. ¿Ok? Además, ambos tipos de modelos, tanto los pobres como ricos en hidrógeno, consistentemente tienen temperaturas que están en el orden del 10 a la 6 Kelvin, que es lo que esperábamos también por resultados anteriores, tanto como los de Jesús como los del grupo de Alemania. Pero sí encontramos que hay una separación clara entre los modelos que son ricos en hidrógeno y los pobres en hidrógeno. ¿Okay? Entonces sí podemos hacer una distinción entre las propiedades de rayos X de ambos tipos de familias digamos, de burbujas calientes. ¿Okay? Y pues básicamente lo que estamos encontrando, o lo que encontramos a partir de esto es que el mezclado turbulento, aún en este tipo de casos donde la estrella central es deficiente en hidrógeno, puede reproducir las observaciones. Ojo, esto no quiere decir que la conducción térmica no sea necesaria. ¿Okay? Yo creo particularmente que esto debe ser una combinación de ambos procesos físicos, y pues el modelo más apropiado debería tener ambos, ¿no? En nuestro caso no hicimos modelos con conducción térmica aún porque estábamos apenas probando los puntos.
Ok, pues lo último que les quería mostrar, este es un resultado que se me hizo interesante y lo que hicimos después fue ver cómo es el brillo superficial de estas burbujas calientes, tanto de las deficientes como las ricas en hidrógeno. ¿Okay? Y encontramos que hay un decremento pues bastante rápido, por ejemplo, o sea, tiene un brillo superficial muy alto, pero ese brillo superficial decrece muy rápidamente. Por ejemplo, en el caso de tres masas solares, el brillo superficial es muy corto y está confinado a una escala de tiempo menor a 2000 años. Entonces, esto como que nos confirma esto que veíamos hace un par de gráficos donde veíamos que las burbujas en muy bajas temperaturas efectivas prácticamente pues no las vamos a ver, o van a ser muy compactas. Entonces, para cuando la burbuja sea muy extendida y más o menos la podamos ver, su brillo superficial va a ser muy bajo, lo cual va a ser entonces quizá bien complicado detectar este tipo de objetos porque la ventana temporal que tenemos para verlos es muy baja. ¿Okay? Aún así, creo que el año pasado hicieron 2 detecciones con Rosita, mandamos una propuesta con XM Newton para ver si podemos reobservar esos objetos y realmente verlos bien y ver si tienen una emisión difusa de rayos X, pero eso no sé cómo va a estar muy bien. Y bueno, esas son mis conclusiones. Pues básicamente nuestros modelos de evolución estelar sí reproducen, aunque de manera muy... ¿cómo se? No, pero reproducen tanto la velocidad efectiva como la temperatura efectiva, la velocidad del viento y la tasa de pérdida de masa y la velocidad del viento, tanto de estrellas tipo Wolf-Rayet. Y corroboramos hallazgos previos de que las burbujas calientes creadas por vientos tipo Wolf-Rayet tienen una formación retardada en comparación a las estrellas ricas en hidrógeno. Y encontramos que efectivamente los vientos de una estrella tipo Wolf-Rayet o una estrella deficiente de hidrógeno tienen un impacto en la emisión de rayos X de las burbujas calientes. ¿Okay? Y pues en contraste a estas simulaciones de Schoenberg et al. 2024, sí encontramos que independientemente del tipo de estrella central que utilizamos, nuestros modelos pueden reproducir la temperatura de rayos X observada en nebulosas planetarias tipo. Y pues eso sería todo. Aquí está un QR de Galileo por si alguien quiere echar vistas. Muchas gracias. ¿Tenemos preguntas? ¿Kelly? A ver, si entendí bien, tienes burbujas que crecen más lento, ¿no? Los cascarones crecen más lento, pero tienen una mayor luminosidad en rayos X. Entonces, debería haber más fuentes de rayos X no resueltas que decimos quién sabe qué chingado sea, pero en realidad es una de esas cosas que no han crecido tanto. Pues yo creo que podría ser si la ves muy compacta. El problema es, pues nuevamente, yo creo que si tienes en cuenta la ventana temporal que tienes para verlos, es muy fácil descartable, ¿no? Porque vas a decir, pues es complicado verlo, ¿no? Yo creo que tendrías que saber que es una estrella post-AGB, más o menos ver que tiene abundancias de una estrella que es eficiente en hidrógeno, tipo Wolf-Rayet, y luego intentar ir, por ejemplo, a Rosita y ver si tienen una emisión. Pero de todo el survey de Rosita, únicamente se han detectado 2 y son las manchas que son bien, ¿cómo se podría decir? Que no necesariamente te las crees y las ves, ¿no? Los contornos de rayos X, por eso necesitábamos XM Newton, ¿no? Pero, pues, ajá. Sí. Muy bien, en la figura donde dijiste que había concordancia con los modelos y las observaciones. ¿Está? Ahí. Está, sí. Como notas en la figura a la derecha, parece que las luminosidades observadas son 1 o 2 órdenes de magnitud por encima de los modelos. ¿Nos puede explicar así? ¿Eso de acá? Ajá, todos los puntos color rosado son como 1 o 2 órdenes de magnitud por encima de las líneas, ¿no? Pero de las sí, pero que son las pobres en hidrógeno. Las estrellas, perdón, las discontinuas son ricas en hidrógeno, pero las estrellas son pobres en hidrógeno. ¿Cómo se lo monta? No.
Y si te fijas, estas sí tienen concordancia con este modelo que es pobre en hidrógeno. Ajá. Entonces, todos los que dicen 7, 8, 11, 9, 6, 1, 2. Son ricos en hidrógeno, son planetarias clásicas y tienen, pues, bueno, o sea, obviamente, pues no necesariamente es un modelo, no va a ser 100% reproducible las observaciones, pero más o menos están ahí, ¿no? Entonces, solo estás intentando reproducir las estrellas. No, las estrellitas, no las. Sí, las estrellas son las planetarias que tienen estrellas. Sí, porque son las que nos interesan. Eso sería como nuestro grupo de control para ver también pues, que el modelo rico en hidrógeno tiene más o menos sentido, ¿no? Entonces, el 1 es el punto que no. Sí, eso está raro. Ajá. Tanto en los dos gráficos, ¿no? Está muy claro. Y solo uno. Siempre hay un objeto que la oveja negra, ¿no? Ajá. Ya, ok. Entonces, el hecho de que es la temperatura efectiva de las estrellas pobres en hidrógeno siempre es 10⁵ o más, ¿es porque se evolucionan más rápidos? ¿Esta es la explicación? No, y pues también porque la burbuja no tiene emisión de rayos X cuando la temperatura efectiva es más baja, porque no puedes formar la burbuja por el enfriamiento radiativo. Okay. Porque tienes un montón de pérdidas que evita que la burbuja empiece a expandirse. Okay. Pero típicamente las Wolf-Rayet son más las temperaturas efectivas más. Y no, pero no hay ejemplos de nebulosas más evolucionados que todavía emiten rayos X, ¿verdad? ¿De qué, perdón? No, pues, Los que son más evolucionados, ajá. que ya entró en la fase de recombinación de la nebulosa, ellos no tienen rayos X. Las que tienen y que son más grandes son las que son deficientes en hidrógeno, en su mayoría, que yo recuerdo. Vamos con preguntas. Sí. Una pregunta. Sí. En la simulación, cuando empieza la fase de viento rápido, ya el medio que está circundado ya tiene la contribución de impulsos térmicos previos. Sí, sí, o sea, el medio circunestelar es debido a la fase AGB. Ay, pero como se ve muy uniforme, quiere decir que se diluyeron rápido. No, lo que pasa es que estamos en un volumen muy pequeño de un parsec. Si extiendes la caja, no sé, como a 10 parsecs, ahí sí ves, por ejemplo, los diferentes saltos en densidad debido a la fase AGB. Ajá, sí. Creo que sí los podrías ver, pero hay que jugar ahí con la barra de color para verlos bien, porque tenemos unos pedos en una dimensión donde sí se miran los saltos en densidad que quedan debido a los pulsos térmicos. Sí, un poco en relación a lo que te preguntaba, Will, no sé si me perdí, pero ¿tienen algún modelo, o sea, de la variabilidad de la luminosidad? ¿En función del tiempo? Claro. Sí, nada más que creo que no sé si me funciona. Ninguno de los modelos es a viento constante. Ajá. Ninguno. No lo puse. En el paper sample ahí tenemos también, hicimos una comparación entre la evolución temporal de la temperatura, la luminosidad de rayos X, pero este fue el que se me hizo más pertinente porque pues es en el que haces como una comparación directa aparte con la temperatura efectiva de la estrella, ¿no? Pero pues en el paper sí están. Sobre todo las variaciones son más fuertes al principio de la evolución y conforme el cascarón se expande ya llegas como una especie de estado basado en la velocidad de rayos X y la temperatura. ¿Cuál es el paper? Perdón. Bueno, demasiado moderno. pues es de este año. Acaba de salir, creo que hace como 2 días. Ok. Sí, todos los modelos, es donde están los 4 paneles, todos los modelos seguimos la evolución de modelos de evolución estelar, o sea, varía con el tiempo la velocidad estelar, la tasa de masa, los otros ionizantes, todo Todo lo tuvimos en cuenta, no supusimos que era constante, por ejemplo, la velocidad del viento, en la pérdida de masa. Tanto en la fase AGB como en la fase post. Claro, pero deberías tener una variación
en el tiempo de la luminosidad. Sí, sí la hay. Aquí está la luminosidad. Pero él dice de la Universidad de Rayos X. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí la hay. Ok. Gracias. Yo tengo una duda. Creo que un poco sigue la pregunta de Raúl. ¿Crees que puedas volver a la diapositiva donde muestras el screenshot de los resultados de la simulación? Sí, ahí. Que, por ejemplo, bueno, ahí está como al mismo tiempo, pero fuera del cascarón como que se ve porque es que es densidad, ¿no? Sí, es densidad. Esto, de hecho, es parte de lo que queda de la fase GB. Es parte, ok. Pues son esas sobre densidad que quedan por los pulsos térmicos. ¿Y por qué, bueno, una curiosidad, por qué se da que en las fuentes que son pobres en hidrógeno se ve como más pronunciado este efecto del pulso térmico comparado con las fuentes que son ricas en hidrógeno? O sea, porque no está ese cascaroncito. Ajá. O sea, Porque aquí el gas está fotoionizado y la fotoionización es diferente. O sea, la tasa de fotones ionizantes es diferente entre el modelo rico en hidrógeno y el pobre en hidrógeno. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que en uno notes más la variación. O sea que en este caso sería como que la fotoionización es mayor en las fuentes pobres en hidrógeno y esto... es mayor, pero también decrece más rápido. Entonces a 2000 años puede ser que el pobre en hidrógeno ya bajó, y entonces empiezas a notar esas sombras de las sobredensidades, y en este caso se mantienen por más tiempo. Okay. O sea, se podría decir que en la rica en hidrógeno esto se esperaría antes. Creo, fíjate, es que no me lo había puesto a pensar, me había fijado en ese detalle, pero yo creo que debe ser por eso. Y tengo otra duda, creo que era en la slide siguiente. ¿Por qué se da ese quiebre en la curva verde de una masa solar? Como que está cortado. Porque es la misma línea, ¿no? La línea verde, o son diferentes. Sí. Sí, como que ahí termina la simulación. O sea, es simplemente que ahí está el último punto. Ajá. O sea, la simulación corre por 10.000 años y aquí terminan los 10.000 años de esta simulación. Entonces, es el último puntito y queda como medio discontinua la línea, ¿no? Pero la otra línea verde no es parte de la misma simulación entonces. No, son dos diferentes. Esta discontinua es rica en hidrógeno y la otra que es continua, pero se mira como escalonada, es la pobre. Ya. Gracias. ¿No hay efecto de dinamidad? No. Pero en los modelos ¿Efecto de qué? porque no está incluido. Pero estoy preguntando sobre las observaciones. En las observaciones, pues... ¿Efecto de qué? De binarios. De binarios. En las observaciones, pues, no sé. Sinceramente, no sé. Pues, suponiendo que si son bipolares, pasaron por un común ebrio, debería haber habido una binaria, pero no sé si se observa binaria. De todas las planetarias detectadas con emisión difusa, solo son 2 las que son bipolares, el resto son cavidades. Sí, cierto, la mayoría son así como esferas. Y compactas. Menos de punto. ¿El ojo del gato no es representativo? No es representativo. De hecho, esta que tiene un símbolo diferente es el ojo de gato. Porque es estrella O con features de Wolf-Rayet. ¿Una otra pregunta? En línea, no sé si... No tenemos pregunta en Zoom. Creo que va a haber el after colloquium, no sé si alguien... Sí. A la 1:30 igual, porque las pizzas ya están pedidas, pero van a llegar como a la 1:25. 1:30 en salones rojos, en sillones rojos. Perfecto. Si no hay más preguntas, agradecemos a Rogelio.